¿El equilibrio entre Binah y Jokmah se determina en la acción de Malhut? Absolutamente. Nosotros decimos que la conciencia recién nosotros la tenemos cuando llevamos el tema al campo de la experiencia. Por ese motivo, las sefirot más bajas del árbol son fundamentales, es decir, son los pies que necesito. La Yesod y la Malhut son niveles, la estructura de la familia o de la pareja en Yesod y la estructura del trabajo en Malhut son elementos claves. Por otra parte, no hemos hablado de algo muy importante. ¿Por qué necesitamos Yesod y Malhut? Tanto la cuestión familiar como la cuestión material. Porque esos son anclas que nos permiten elevarnos más. Para los cabalistas, la elevación tiene que ver con qué anclaje tienes en la tierra. Por eso Jaime Vital dice, si tú bajas, cuando subes no subes al mismo lugar. ¿Y por qué motivo no subes al mismo lugar? Porque en realidad estás aprendiendo de la experiencia de lo bajo. Y lo bajo no es bajo en términos de inferioridad. Lo bajo es bajo en términos de la densidad de la materia. ¿Y cómo aprendemos tan fuerte de la materia? Porque en la materia están las más fuertes limitaciones en el mundo de la materia. Por lo tanto, es ahí donde sufrimos más en la materia, porque hay más escasez, hay más carencia. Entonces, la gente que dice, uy, sufro porque la materia me pasa esto y tal, no debería entender como sufrimiento, debería entenderlo como limitaciones que me están haciendo subir más. No como una fuga patológica, como ya vimos antes, sino como experiencia real, una toma de conciencia en Malhut. Por eso entre los cabalistas se dice que Keter está en Malhut. La conciencia tiene que estar en la materia, tiene que estar en el trabajo, en la acción, porque hay un elemento que sería no el ocio que necesitamos de las vacaciones, no estoy hablando de esto, sino de la persona que le sobra el tiempo. Hay muchísimas personas, esto es otro problema que se plantea con el árbol de la vida, de personas que tienen tanto tiempo disponible que permanentemente lo están tapando, pero ese tiempo disponible lo tendrían que utilizar para encontrar el sentido de su vida, para que ese sentido de su vida luego baje a la materia, porque si no está poniendo en la materia sucedáneos. Así que también se puede utilizar Malhut como elemento de fuga, no como elemento de realización. Así que las tres tienen que estar en constante interacción. La meditación, ¿qué quiere decir meditación? Una comprensión de nuestra vida a largo plazo. Es decir, no es solamente la técnica, sino qué es lo que quiere lograr la meditación en la Kabbalah, que la meditación quiere hacer el tikkun, la rectificación del alma. Por lo tanto, ¿qué pienso a largo plazo de mí? ¿Cuál es mi proyecto de largo plazo? Luego, Binah, ¿cuáles son mis estrategias, mis métodos de corto plazo? Entonces tengo en Jochma largo, en Binah de corto plazo. Y luego, ¿qué acción voy a realizar? Porque aquí dice la Kabbalah, algo muy importante, es más importante la acción que termine desequilibrada en una transgresión que la omisión de no hacer. Es decir, el hombre vino a hacer en la realidad, de alguna manera a realizarse en esta realidad. Y tiene que haber una realización en la materia. Reitero, con las consecuencias y limitaciones que tiene la materia. Aplicado a la vida, ¿cómo es el camino para poder limpiarnos de las clipot? ¿Hay una metodología usando el árbol de la vida? ¿Cuál es? ¿Cómo se hace? Absolutamente. Nosotros lo que hacemos en los cursos de Kabbalah es explicar las clipot para poder entender qué desequilibrio están mostrando y cómo terminarla. No podemos en una masterclass que da media hora, 40 minutos, pero eso es un curso que es el curso de entender cada una de las clipot. Lo estamos haciendo en este momento en el diplomado, analizando el mal en cada una y cómo se opera en cada una de ellas. Eso lleva todo un curso de 12 clases, lo estamos haciendo en el diplomado. Imposible poder responderlo rápidamente aquí. Lo que sí sabemos desde la Kabbalah es que hay un método para terminar con cada uno de los males, tomando conciencia primero cuál es la naturaleza del mal de cada uno. Pero aquí, en la masterclass, no estamos hablando del mal de cada una, sino que estamos hablando de las interrelaciones que operan de mal entre sí, es decir, los problemas que hay de desequilibrios, porque lo más importante del árbol es cómo se mueve, la dinámica que tiene el árbol. Es decir, si yo tengo una falla aquí, yo sé cómo operar esa falla aquí, pero esa falla también me está enviando una distorsión a todo el árbol y me está haciendo desequilibrar todo el árbol. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante primero la toma de conciencia? Es decir, ¿por qué es tan importante Binah, Jochma y Malhut? Binah, Jochma y Malhut. Miren que Aryeh Kaplan va a decir, el sabio cabalista americano, va a decir que cuando se creó
en el Tzimtzum Aleph, el primer universo, no había 10 dimensiones, había 4. Keter, Jochma, Binah y Malhut. Keter Malhut era la variable del espacio y luego Jochma y Binah es la variable del tiempo. Así nació el primer arbolito de la vida, no eran 10, eran solo 4. Solamente que cuando vino el Tzimtzum Bet, cayó el nivel por la Shevirat Keilim del Aleph. Bueno, todo esto hay que explicarlo, es más complejo en la Cábala, quizás los alumnos avanzados lo puedan entender. Ariel Kaplan va a decir, donde estaba Malhut, se posiciona Dat. Es decir, que es interesante que donde nosotros tenemos que llevar a la materia, que es Malhut, es llevarlos a la posición que Malhut tenía en el árbol de la vida original cuando se creó el universo. Es decir, nuestra conciencia, Dat, tiene que encontrar en los elementos más densos de la materia las formas de elevación de la materia, pero la materia no es que se eleva, sino nuestro cambio de percepción de la materia. Entonces, lo que está buscando la Kabbalah es que si uno no hace ese cambio de percepción, no puede ser feliz. ¿Cómo se hace ese cambio de percepción? Entendiendo cuáles son las 10 dimensiones del árbol y operando sobre ellas. Entonces, conociendo el árbol de la vida y conociendo las clipot dentro del árbol y conociendo qué desequilibrio opera y conociendo cada método en cada dimensión, indudablemente lo que estamos buscando es un aumento del nivel de conciencia. Es que a medida que aumenta la conciencia, nosotros vamos haciendo lo que se llama en Kabbalah el refinamiento personal. Brurim se denomina en Kabbalah, que son refinamientos. Estamos haciendo el refinamiento de la persona. Ustedes entiendan que el objetivo de la Kabbalah es extraer del potencial del alma la mejor versión de nosotros mismos. Y al extraer del alma la mejor versión de nosotros mismos, utilizar todas las herramientas posibles. Hay Michelson va a decir, el gran cabalista americano, va a decir algo muy bueno. Cuando dejamos de buscar estrategias, cuando dejamos de pensar en la vida, estrategias para cambiar, también estamos cambiando por métodos diferentes. Es decir, también el silencio de la Jojma, también la introspección del silencio, no tanto la lectura de la Biná, de Od, del estudio, no tanto el lado izquierdo, sino los procesos interiores que salen a través de Netzach, las cuestiones simbólicas. A mí me gustaría, ya que está esta pregunta, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros podemos realizar un cambio, ¿no? ¿Y qué elementos tenemos para realizar un cambio? Probablemente ahí tengamos toda la tradición junguiana, pero que viene de más atrás, que es Netzach. Es la posibilidad de ver todo, como dice Gershom Scholem, el gran historiador de la Kabbalah, como un corpus symbolicum. Cuando nosotros en la Cábala, de ahí que la gente entienda la Cábala así, cuando nosotros decimos en la Cábala se reitera el 4, o cuando nosotros decimos en la Cábala aparece el alma de alguien, cuando si bien todo eso en el orden físico es real para los cabalistas, en el nivel de la física, en el nivel del el símbolo es un elemento permanente donde nosotros tenemos que encontrar algo que se oculta, es decir, algo a mí me simboliza algo. Uno de afuera dirá, este tipo está loco, porque esto no le puede simbolizar esto. Pero lo importante no es lo que diga el exterior, dejo el exterior de lado. Si a mí algo me simboliza algo, el objeto simbolizable ha actuado sobre mí. Entonces, no importa la crítica exterior, si mis contenidos que están saliendo, diría, del inconsciente colectivo, diría Jung, desde el nivel de la Jochma, salió. Para mí, esa situación simbolizó algo. Por lo tanto, lo que hay que trabajar mucho es Netzach, también como una dimensión para trabajar todas las dimensiones. Tratar de ver nuestra vida como símbolos. ¿Qué simboliza nuestro padre? ¿Qué simboliza nuestra madre? ¿Qué simbolizan nuestras hermanas? ¿Qué simbolizan las acciones que realizamos? ¿Y qué elementos simbólicos nos dan información? Porque el elemento simbólico está ahí como un objeto de traducción de mi alma, porque mi alma se proyecta en ese elemento simbólico. Cuando yo estoy en un libro, el libro no me habla mi proyección de mis contenidos psíquicos sobre el libro. Por lo tanto, la cuestión es ver todos los reflejos. Por eso dice el Talmud algo muy importante. El Talmud dice, vemos lo que somos. ¿Qué quiere decir vemos lo que somos? Que para la Kabbalah, y muchos siglos antes de Freud, todo es proyección. Es decir, todo es proyección, porque lo que ven mis ojos es lo que pueden ver mis ojos. Si yo tendría otros ojos, estarían viendo otra cosa. Entonces, ¿qué veo? Veo según las limitaciones de lo que yo soy. Por tanto, si yo veo según las limitaciones de lo que yo soy,
todo lo que veo, todo lo que oigo, todo lo que siento, todo lo que huelo, soy yo traducido en otros términos. Es decir, todos los elementos de mi clic que traducen vibraciones del otro lado están decodificando una realidad. Entonces, ¿qué simboliza el mal de una persona de mi familia? ¿Qué está causando en mí? ¿Qué está simbolizando? Esto es muy importante, inclusive para el mundo católico antes de llegar a la Navidad, que se reúnen todos y hay problemas a veces en las cenas navideñas. Entonces, a lo que vamos es, hay que tener una concepción, yo diría, simbólica de la realidad, donde uno no se tiene que juzgar sus propios contenidos psíquicos que se extraen desde lo simbólico. Uno tiene que ser no tan juez, yo diría cero juez, porque el gran problema es el juez interior en el que se transforma la Binah. La Binah tiene una gran clipá. La Binah es el juez. Es el juez, es el crítico y es el que prejuzga. La Binah es muy prejuiciosa. Entonces, la Binah nos puede paralizar a la Tiferet con tanto prejuicio. Entonces hay que tener mucho cuidado con la Binah, porque si el pensamiento opera más rápidamente que la observación, estaríamos ante un problema que Abulafia ya lo dijo en el siglo XIII. Primero observa antes de pensar, porque si el pensamiento se adelanta a la observación, con el miedo a controlar la realidad desde lo intelectual, el problema que tenemos es una Binah que va a contramarcha de mí. Yo no tengo que tener un juez, yo tengo que tener a alguien que me ordene, que me organice, pero no un juez. Es decir, hay que matar al juez que tenemos en nuestro interior, porque ese juez no me tiene que regular mi vida, porque ese juez me está haciendo un daño, me está declarando culpable. En la medida que existe un juez, ya estoy inocente o culpable frente al juez. Yo no soy ni inocente ni culpable, yo soy lo que soy. Es decir, un poco como Dios, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Entonces, tengo que los elementos psíquicos que se traducen desde la proyección simbólica que yo estoy extrayendo, tengo que analizarlos como partes integrantes de mi personalidad. Y eso es Netzach. Eso es trabajar Netzach. Y cuando se trabajan los símbolos de Netzach, se activan las partes mediúnicas. Las partes mediúnicas que están en la Jochma. Es decir, se activan las partes de ver almas del otro lado, se activan las sincronías, y eso es algo muy normal, la gente no lo cuenta, pero eso es algo muy normal. La activación a partir de sueños, sueños lúcidos, viajes astrales, mediunidades, sincronías, todo esto pasa en la Jochma. ¿Queremos activar la Jochma? Bien, lo hacemos a través de lo simbólico de Netzach, se puede trabajar. Entonces, cuando uno está haciéndole la terapia a otra persona, tiene que pensar también, no desde lo literal, ¿qué está simbolizando en esta persona esto? Porque en mí, mi hermana simboliza otra cosa que en el otro. Por lo tanto, hay que tener mucho sospecha sobre lo literal, porque lo literal hay que tomarlo en su sentido simbólico, hay que trabajar el simbolismo de eso literal. ¿Cómo puedo mejorar la comunicación con mi pareja ahora después de la plática, incluyendo todas las áreas? Bueno, primero tiene que tener en cuenta de que una comunicación honesta con la pareja puede terminar con la pareja. Entonces, tiene que ser muy cauto, porque tiene que ver hasta qué nivel se encuentra la honestidad, porque si usted no ama a la persona, ya sabe que la pareja se terminó. Entonces, el nivel de comunicación con la pareja tiene que haber una base, es decir, el compromiso de que los dos quieren construir la pareja. A partir de ahí, la comunicación tiene que ser para continuamos este proyecto o no lo continuamos. Eh, es a veces dura la situación y creo que tiene que haber una honestidad, sobre todo también por los temas de cambio que hemos analizado anteriormente, en el sentido de que también los cambios que se han producido la pareja los tiene que conocer, es decir, los cambios que se están produciendo a lo largo de la vida de la persona. Entonces, no es que uno lo conoce definitivamente al otro, sino el otro en su crecimiento está operando cambios que tienen que ser comunicados. Mientras más rápida la comunicación sea de esos cambios, más rápido se puede adaptar la pareja. Indudablemente, si usted está ocultando los cambios que se producen, indudablemente no la va a poder. Por supuesto, tiene que haber un punto, que la comunicación no termina los gritos ni los platos voladores, porque el problema es que qué nivel de comunicación hay. Si hay enfado, si hay enojo, ahí no puede haber buena comunicación. Por lo tanto, no puede haber una buena comunicación en OD, no puede haber una buena comunicación en OD, que es el lenguaje, si primero no tenemos un autocontrol muy fuerte de los contenidos emocionales en la Gemurá, porque la Gemurá es la que nos controla a nosotros
el enojo, los ataques de ira, es decir, nos tenemos que autocontener para poder hablar civilizadamente, si no estaríamos como en la selva. Entonces, la cuestión es, ¿usted quiere dialogar bien? Bueno, más que el diálogo bueno en Od, primero tiene que hacer un control en Geburá de los contenidos emocionales. Y para controlar profundamente los contenidos emocionales, tiene que estar muy entrenado a nivel mental en la Biná. Todo el lado izquierdo tiene que estar operativo para una buena comunicación de pareja. La Biná para controlar a la Tiferet, porque cuidado con la Tiferet es el campo emocional. Y el campo emocional es como un campo intocable, es lo que usted recibió desde la infancia. Es decir, que si la persona es católica y usted habla mal del catolicismo, mal asunto, porque usted lo que puso es poner una mecha encendida. Lo mismo si es judía y habla mal del judaísmo, o si es del Barça y habla mal del Barça. El problema que tenemos con las emociones es que las emociones no son pensadas, son sentidas. Y por lo tanto, el gran problema en los debates, en las discusiones de pareja, están los ataques emocionales a esas emociones que están prácticamente, el yo depende de esas emociones. Si uno puede hacer el trabajo de dejar las emociones de lado, que es muy difícil, que es sumamente difícil, no las emociones de lado como emociones como tales. Las emociones de lado no se pueden dejar de lado. Yo hablo de los apegos emocionales, que no son las emociones, porque uno siente siempre. Así que no estoy hablando de las emociones, pido disculpas por el error, sino estoy hablando de los apegos emocionales. Es decir, yo puedo ser del Barça, pero si me dicen, bueno, el Barça jugó mal, puede ser que jugó mal, no me pasa nada. Ahora, si soy un fanático apegado al Barça, me dicen el Barça jugó mal, lo puedo matar. Entonces, creo que en la Tiferet tiene que haber una diferencia entre emociones y apegos emocionales. Cuando uno está apegado emocionalmente a algo, que le critiquen ese algo puede ser debido a muerte. Por lo tanto, uno se tiene que despersonalizar en lo máximo que pueda la emoción del apego emocional. La emoción es un deseo de la Tiferet, el deseo de amar, bien. Pero el apego emocional es un problema, porque uno está totalmente estructurado el yo con los condicionamientos de la Binah. Entonces, cuando uno menos yo tiene, cualquier conflicto desaparece porque uno no está defendiendo al yo. Por eso, ¿dónde se producen más conflictos? ¿En qué tipo de parejas aparecen conflictos? Cuando una de las dos tiene un bajo nivel de autoestima. Si hay bajo nivel de autoestima de ambas partes, yo ya le digo que esa pareja no va para ningún lado. Cuando he tenido parejas con baja nivel de autoestima los dos, prácticamente es imposible porque prácticamente siempre están proyectando la culpabilidad en el otro y eso termina mal. Cuando hay uno de ellos, entonces más o menos la pareja se puede sostener intentando ver si el otro puede cambiar el nivel de autoestima. Cuando los dos tienen una autoestima correcta, la pareja va fenómeno porque uno puede comunicar lo que siente y no hay un juez del otro lado o alguien que le va a criticar y que le va a decir, sí, porque tu madre o tu... Es decir, acá el problema del conflicto, una buena comunicación parte de la base que si usted propone un tema, no se llega a la agresión. No se llega a la agresión operando sobre el apego emocional. No se llega. Entonces hay que tener como mucho cuidado. Las palabras pueden herir mucho, sobre todo en el sistema emocional. Hay que cuidar mucho las palabras. No se puede decir cualquier cosa. Si uno quiere tener una buena comunicación, muy buenas palabras, control emocional y pensar dos veces antes de decir lo que uno va a decir. Todo eso es muy bonito, cierran la pizarra, pero a la hora de la realidad nos cuesta horrores, yo lo sé. Lo sé por propia experiencia, por la experiencia de cualquier ser humano. Nos cuesta horrores porque de alguna manera tenemos esas clipot que muchas veces aparecen y que nosotros no teníamos en cuenta. Entonces, ¿quién comunica mejor? Quien más trabajado está en su interior, porque indudablemente trata de trabajar sus clipot para que esas clipot no salgan, no se revelen en una discusión. ¿Cómo se puede resolver a través del árbol un conflicto de silencio y rechazo por parte de un miembro de la familia hacia una parte de la familia, si se desconoce el motivo que ha inducido este cambio de actitud y no hay la posibilidad de resolverlo a través de los intentos de diálogo? ¿Y para qué lo quiere resolver? Déjelo en silencio tranquilo, que haga lo que quiera. Usted tiene que ocuparse de su propio proyecto personal. ¿Qué le interesa su silencio? Problema de él, su silencio. Usted siga en su proyecto personal. El silencio y su problema lo tiene que resolver él. Nosotros no somos mesías de los desequilibrios de los demás. Cada uno se tiene que hacer responsable de sus propios desequilibrios.
Nosotros podemos acompañar, pero nosotros no salvamos a nadie. Creo que aquí hay como un problema también en mucha gente, que siente que tiene que salvar, que tiene que arreglar. Ni tiene que arreglar ni tiene que salvar. Tiene que intentar crecer intentando mejorar, pero hay límites. Entonces, nosotros no somos el Mesías. Entonces, como nosotros no somos el Mesías, y cada uno es el Mesías de cada uno, yo no vengo a salvar a nadie, ni nadie viene aquí a salvar a nadie. Aquí cada uno se tiene que responsabilizar de su propia alma. En consecuencia, si hay un miembro de la familia que tiene este problema, déjelo ahí. Usted no puede ser responsable de su salvación. ¿Cómo podemos trabajar el simbolismo para poder tener una realidad simbólica, para ser conscientes de los símbolos en la vida? Hay muchísimas obras de simbolismo. Es muy importante estudiar, por ejemplo, Victoria Cirlot, el padre que trabajó el tema de símbolos, también el señor Cirlot, aquí en España tenemos muchas obras de simbolismo. Jung trabajó mucho el simbolismo. En la Cábala hay muchísimo simbolismo. El Zohar es un libro de simbolismo. Los grandes cabalistas pueden explicar cada símbolo. Las letras hebreas se estudian como símbolos de información. Por eso nosotros estudiamos las letras hebreas, porque las letras hebreas para los cabalistas no representan la letra en sí misma, sino todo en un elemento simbólico que es una energía que me tiene que ayudar a decodificar la realidad. Así que tenemos muchas herramientas para poder operar en Netzach. ¿Puedes hablar un poco más de la persona que por la adicción cae en Amalek? ¿Significa que su alma está destruida? No podemos decir que está destruida porque los cabalistas en la tradición dicen que se necesita caer 3 veces en Amalek para que el alma quede extirpada. Pero el problema, y lo plantea Maimónides en la Guía de los Perplejos, cuando dice claramente que Dios le quita el libre albedrío a una persona para elegir entre el bien y el mal. Y en un momento elige todo el tiempo mal o todo el tiempo bien. Ya no hay elección, se anula el libre albedrío. Maimónides extrae esta conclusión del texto de la Torá cuando dice el texto de la Biblia, en el Pentateuco, que dice, Dios endureció el corazón al faraón. Es un texto muy misterioso, porque Dios endureció el corazón al faraón y después el faraón decía, Israel no puede salir de Egipto. Pero cuando Israel no podía salir de Egipto, no es responsabilidad del faraón. Todos los filósofos y cabalistas a lo largo de la historia dijeron, pero ¿quién es el responsable? Es el que le endureció el corazón, que fue Dios. Entonces Maimónides llega a la conclusión y dice, es indudable que en un momento de elección permanente del mal, la elección deja de ser elección y ya el mal sea algo natural. Lo mismo pasa con el bien. Por eso los grandes justos son aquellos que ejercitados sobre el bien, luego el bien se lo hacen natural, sale su bien desde el corazón. Eh, Podríamos decir, como hay un derecho natural, un naturalismo en el alma humana, donde alguien hace el bien, alguien también puede hacer el mal y terminar con el libre albedrío. Por lo tanto, desde el punto de vista de las adicciones, se puede ver claramente que una persona, y cuidado, no es que se puede ver claramente, la propia persona también lo puede informar, porque las dos personas me lo han dicho, están tan atrapadas que prácticamente consideran de una imposibilidad total poder salir de ahí. Estamos hablando de adictos de 20, 30 años. Empezó por algún problema, pero ese problema ya no se puede resolver, se enquistó y termina existiendo prácticamente una dependencia de tipo biológico. Se produce una dependencia química que hace que la persona esté eligiendo la sustancia sin capacidad de decirle que no, es decir, en el fondo sin poder elegirla. Indudablemente eso es Amalek, porque Amalek lo único que quiere es destruirse o destruir. Mira, por aquí dicen que el maestro sonríe algo, 3 horas de seriedad es mucho. Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, pero me estoy concentrando mucho porque es una masterclass, pero es verdad, tengo que reírme más, estoy muy serio. Pero estoy serio del nivel de concentración. Esta no es una entrevista donde me ven ahí alegre y estoy... No, no, esto estoy intentando concentrarme. Además, el alma humana es tan compleja que intento ver, enfocar, porque caso por caso es muy difícil, pero es verdad, me tengo que reír más. En las entrevistas me río más, pero tengo que también aprender también en la masterclass. Pero bueno, no me quiero relajar tanto porque quiero profundizar también, ¿no? Pero bueno, gracias por sacarme la sonrisa. ¿También se puede quedar atrapado en el bien o es el fin del alma? No, no, también se puede quedar atrapado en el bien y ese no es el fin del alma. Ese es el comienzo, el final del ticún, pero no el fin del alma. Este es otro problema. La gente entiende que cuando se terminó la experiencia del ticún y el alma rectificó total, ya no vuelve más al cuerpo. En realidad, en principio es así, pero Jaime Vital dice que un alma que rectificó totalmente
puede volver al cuerpo, es decir, puede volver a enseñar. Por lo tanto, aquí no es que solamente el que hace ticum ya no vuelve. Hay muchas almas que vuelven muy elevadas, pero que ya hicieron el ticum, con lo cual no tendrían que volver, pero que también vuelven. Por lo tanto, podríamos decir claramente la respuesta es que hay un montón de almas que pueden ya estar tan en el nivel del bien que prácticamente el mal no les es, se anula el libre albedrío también a través del bien. Y esto lo dice claramente el libro del Tanya de 1796 de Shneur Salman de Liadi, una gran obra que la recomiendo. ¿Nos podrías dar ejemplos de herramientas clave para trabajar cada sefirot? Porque hasta el momento creo que me queda claro cómo identificar Clipot en las dimensiones, pero no me está quedando muy claro esas herramientas. Lo que pasa es que el problema, vuelvo a reiterar, que las herramientas es el propio toma de conciencia. Es decir, la herramienta es DAT, para que la gente tenga claro. Acá no hablamos de herramientas, hay una herramienta. Hay una sola herramienta que se llama la conciencia. Entonces, si usted tiene un bajo o alto nivel de conciencia, la cosa no se arregla. Es decir, la única herramienta que existe es DAT. Lo que pasa es que el problema de Dat es de dónde viene Dat. Como ya dijimos, viene de Jochma, Bina y Malhut, de esta interrelación. Entonces, ¿cuál es la herramienta? Conciencia, Dat. ¿Cómo se adquiere la conciencia? Por Jochma, Bina y Malhut. Es decir, análisis de largo plazo, análisis de corto plazo y experiencia. Se forma la conciencia. Luego hay diferentes niveles de conciencia. Entonces, ¿qué hacemos en Cábala? Trabajamos la conciencia. Así que alguien quiere la herramienta, DAT, la conciencia, no hay otra. No hay otra herramienta. Si no elevamos el nivel de conciencia, no tenemos herramienta, la única es DAT. Lo que pasa es que DAT opera por los canales del árbol de la vida a través de las letras hebreas y va cambiando los tipos de energía que hay que estudiar. Pero si alguien me dice, ¿cuál es la herramienta? Elevar el nivel de conciencia. ¿Cómo se eleva el nivel de conciencia? Entre Jochma, Binah y Malhut. ¿Cómo se hace eso? Medite, estudie y experimente. Es decir, es como simple, lo tenemos, la herramienta es muy simple la herramienta. Lo que es difícil es poner la herramienta en funcionamiento. ¿Quiere usted poner la herramienta en funcionamiento? Perfecto. Profundice sobre Jochma, profundice sobre Binah, profundice sobre Malhut. ¿Y esto qué quiere decir? Traducido. Profundizar sobre Jochma. Realizar meditación individual o meditación dirigida a través de cursos de meditación o de meditación individual. No es necesario curso de meditación, pero si usted la meditación individual no le sale, aprenda con meditaciones dirigidas. El estudio, la capacidad de comprensión de las mejores preguntas que vengan de la Jochma hacia la Binah. ¿Cómo operan esas preguntas? Entonces, ¿qué se hace en los cursos de Kabbalah? Se opera en el nivel que se llama biohermenéutica, como dicen los cabalistas franceses, el cambio hermenéutico de nuestra mentalidad, de nuestra interpretación, para cambiar a nivel celular. Lo está impartiendo, ya lo ha impartido en Cábala y Biología Molecular el doctor Marchetti. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos una experiencia hermenéutica de interpretación de la realidad diferente, estamos cambiando la realidad. Y luego de la experiencia, operar en las limitaciones. Y las tres al mismo tiempo crean el DAT, crean la conciencia. Así que, ¿cuál es la herramienta? La conciencia. Poner la herramienta en funcionamiento, ¿verdad? Puede traer también sufrimiento. ¿Y cuál es el problema? Si el sufrimiento es parte del aprendizaje. Claro que trae sufrimiento. Me están diciendo bien por la sonrisa y me hacen reír. Entonces ya entro en el círculo de mi... No tengo libre albedrío. Ahora me voy a reír hasta el final de la clase. Según me explicó mi maestra, dijo que el libre albedrío es escoger siempre el bien. Ella dice que en hebreo no es elegir entre el bien y el mal. ¿Por qué ella dice eso? Porque en realidad está diciendo la verdad, porque siempre detrás del mal estás eligiendo bien. Cuando elegís mal, eliges bien también. Tiene razón, pero es un análisis mucho más profundo del que estamos haciendo. Siempre, aunque elijas el mal, también estás eligiendo el bien, porque como en el mal estás aprendiendo, estás eligiendo el bien. Así que tiene razón la maestra. Pero es un nivel de análisis de comprensión del mal más profundo. ¿La conciencia es de tamaño fijo, por así decirlo, o puede ser mayor? ¿Crecería al quitar capas o solo se quitaría peso para ascender?
No, por supuesto, siempre la conciencia va elevándonos, la conciencia tiene más combustible y más combustible gastamos para elevarla. Por lo tanto, va aumentando, la conciencia va aumentando de acuerdo a la capacidad del CLI, del nivel de recepción. Si nuestro receptor es así, y baja DAT, lo que hace es ampliar el CLI, ampliar el receptor. La conciencia tiene como objetivo la ampliación del CLI, que es la ampliación del receptor. Entonces, ¿cuál es la herramienta? DAT, porque sabemos que cuando opera DAT, esto se va a transformar en esto y esto se va a transformar en esto. Es decir, cada vez el CLI se va a hacer cada vez más amplio para captar mayor energía y mayor nivel de conciencia. Pero en los niveles de conciencia muy altos, ya como todo es aprendizaje, el nivel, es decir, para que entiendan, el DAT es un DAT que podríamos llamar DAT a la N, porque cuando opera es multiplicador el DAT, no suma, sino que multiplica. Por lo tanto, cuando usted se elevó, no se elevó 1, se elevó 2. Y cuando usted se elevó 4. Cada vez que usted se eleva en el nivel de DAT, la velocidad de crecimiento aumenta al mismo tiempo. Es decir, pues, aumenta de manera multiplicada. Con lo cual, si usted aumentó 1 en el primer DAT, usted luego aumentó 2 y después aumentó 4. Es decir, luego los niveles de acumulación del DAT empiezan a subir. Eso no quiere decir que si uno puede estar arrastrando la clipa a través del nivel de conciencia, es decir, porque lo que sucede cuando uno aumenta el nivel de conciencia es que al mismo tiempo también aumenta la posibilidad de ver clipot muy pequeñas que no vio en el nivel inferior. Es decir, yo desde aquí, yo puedo ver esto, pero yo desde aquí puedo ver esto. Y esto yo no lo veía cuando yo estaba en este nivel. Quiere decir que cuidado, que cuando uno aumenta el nivel de conciencia puede aparentar que puede desequilibrarse más o ver partes más oscuras, pero no es que ve partes más oscuras, es que sacó la alfombra y ve más basura. Entonces, los aumentos de nivel de conciencia a veces vienen de la mano con un aumento del sufrimiento por ver mucho más, porque claro, si aumenta la honestidad, usted ve mucho más de los contenidos psíquicos. En consecuencia, lo que sucede es que uno dice, ¿cómo estoy creciendo? Hay un momento en los primeros años del crecimiento de conciencia donde la persona siente que tiene demasiadas clipot, mucho trabajo interior, y ese mucho trabajo interior es el resultado de que está aumentando mucho el nivel de conciencia. ¿Cómo sabemos que aumentó mucho el nivel de conciencia? Porque ve muchas clipot. Entonces, está aumentando mucho el nivel de conciencia. Si aumentó más el nivel de conciencia, puede caer en el vacío existencial. Y si aumentó mucho más el nivel de conciencia, en el éxtasis. Es decir, podríamos decir, en una clasificación, que podríamos conocer, en cierto modo, los niveles de conciencia que nosotros tenemos. Es decir, en un nivel de conciencia que esté en aumento, podemos decir que aumentan las clipot. Pero no es que aumentan las clipot, aumentan nuestra percepción de las clipot. Es decir, aumenta lo que nosotros tenemos que corregir, porque hemos aplicado honestidad. Si aumentamos más el nivel de conciencia, donde ya hemos trabajado mucho las clipot, ahí entramos en el vacío existencial. Es decir, la vida no tiene sentido, el sinsentido, ¿para qué vivo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estudio? Entramos en el tejón, en el abismo. Pero entrar en el abismo, a la gente hay que advertirle que está muy bien, porque entrar en el abismo implica que hemos trabajado ya muchas de las clipot, si no, no podríamos entrar en el vacío. Por lo tanto, si una persona está en el vacío existencial, es que ha trabajado mucho sus transgresiones y sus desequilibrios. Y luego, el nivel más alto de edad es el éxtasis, el tanug. Es decir, hay personas que a mí me preguntan muchas veces si el vacío se cae varias veces. No, eso es depresión, pero eso no es vacío. En el vacío, cuando se entra al vacío es una vez y se sale para siempre. Ahora, si una persona tiene depresión y cree que va cayendo a los diversos vacíos, no, eso no son. Cuando uno alcanza el éxtasis del nivel de Keter, porque el éxtasis está en el nivel de Keter, el vacío es donde está el tejón, y las percepciones de las clipot, un número 1, están en el nivel inferior del árbol, aunque podríamos tomar todo el árbol si se quiere, porque al final todo tiene clipot, hasta el nivel de Keter. Fíjense que el nivel de Keter, la clipa es creer que uno llegó. Cuando uno llega al vacío,
sabe que llegó al vacío porque no siente nada. Les diría, vieron que la Iglesia Católica anuló el limbo. Yo les diría que en la Cábala tenemos que reincorporar el limbo. ¿Por qué motivo? Porque el vacío es como el limbo. En el infierno la gente está mal y en el paraíso la gente está bien, pero en el infierno y en el paraíso la gente aprende. En el limbo la gente se siente que vivir y morir es lo mismo. Pero vivir y morir es lo mismo porque no tiene ningún valor. Es decir, el vacío es sordo, ciego y mudo. Es como lo cotidiano pasando en la rutina total, donde uno no le ve sentido a nada. Pero hay que advertir siempre a la gente que cuando alguien está en ese vacío y está casi, casi por saltar el tejón, donde el tejón es ese abismo del vacío. Y fíjense qué interesante que Keter es también un vacío, porque es un agujero donde sube la energía hacia el infinito. Entonces, al final, la diferencia entre el abismo y Keter, entre el abismo y la corona, es un problema de percepción del vacío. Cuando yo siento que mi vida está vacía y que me tengo que llenar, me siento vacío. Pero cuando siento que mi vida está vacía, pero que el vacío me da el deseo potencial de seguir creciendo, no que tengo que llenar, sino que me tengo que vaciar más. Entonces estoy en el éxtasis. El éxtasis es justamente no la idea de la desesperación del llenado, es la desesperación del vacío. Con lo cual, yo me quiero vaciar. Entonces voy a contramano de la idea de que el vacío me angustia. El problema es que el vacío me angustia porque tengo una mala percepción del vacío cuando creo que al vacío lo tengo que llenar con algo. Entonces, ¿por qué la gente se angustia? La gente no se angustia por el vacío. La gente se angustia porque cree que tiene que llenar ese vacío. Al vacío no hay que llenarlo. Al vacío hay que mantenerlo vacío para nosotros seguir recibiendo conocimiento de la Insof, desde el infinito. Mencionaste cómo profundizar en Jochma, cómo se profundiza en Binah y Malhut. En realidad, la profundidad de Binah, como pertenece al lado izquierdo del cerebro, es mucho más cotidiana para los occidentales, porque es a través de lo que nuestro amigo Madirolas, el gran cabalista de Madrid, va a llamar la vía de meditación por el estudio. En la Cábala, la gente cree que la meditación es contemplativa. Hay tres tipos de meditación. La meditación por contemplación, que es de Jochma, la meditación por el estudio, que es la Binah, y la meditación por la acción, que es Malhut. Cuando nosotros hacemos meditación por el estudio, nosotros tenemos que estar elevándonos en Binah, haciéndonos preguntas, no que caigan en lo administrativo, que caigan en lo bajo, sino preguntas que, como decía el gran cabalista Luzzatto, trabajen en los niveles más altos. Es decir, en los niveles de largo plazo. Tenemos que ayudar a la Jochma a que libere sus conocimientos. Ariel Kaplan va a decir, la Jochma solo se puede ver en la Binah. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la Binah tiene que ser la que estructure las ideas del largo plazo de la Jochma. En la Cábala decimos que Jochma tiene que copular con la Binah, tiene que entrar en la Binah. Es decir, si yo estoy realizando una meditación, los contenidos simbólicos se pueden ver en Netzach, pero yo puedo realizar una explicación a posteriori de esos contenidos que vienen de Jochma. Es decir, si yo en Jochma opero con preguntas de largo plazo, en la Binah tengo que ser lo suficientemente práctico para ver cómo voy a bajar lo que me va a dar Jochma a Malhut. Porque la relación Binah-Malhut es una relación muy importante. Es decir, la mente racional tiene que organizar la materia, porque como ustedes saben en la Cábala, nosotros no estamos desligados de la realidad de la materia. Al contrario, nosotros, la realidad de la materia es una forma de revelar. Entonces, ¿qué se hace en el nivel de la Binah? En el nivel de la Binah se ordena, se organiza, se tiene tiempo, se estructura el tiempo, se estructura la agenda. Uno tiene que tener una Binah que tiene que tener una focalización de los trabajos. La Binah hace un trabajo de focalización, de organización, de orden. Porque si fuera por la Jochma es tan creativa que se expande y se pierde en la creatividad de la Jochma. El gran creativo puede ser muy desordenado, pero el gran organizado puede no tener ideas. Entonces lo que hay que unir son ambas. Aquí hay mucha creatividad. Es decir, en el campo de la Jochma hay mucha creatividad porque la creatividad es altamente expansiva. Por eso baja la Jochma Netzach en la pintura, en el arte, en la música. Es decir, es muy artística la Jochma porque es muy creativa.
Pero esas ideas que surgen en la expansión creativa del nivel de Jochma tiene que entrar en la Binah para que la Binah pueda ordenar los contenidos psíquicos que vienen de la Jochma. Tiene un trabajo muy difícil la Binah, tiene que ordenar. Es decir, por ejemplo, para una clase con Jochma solo no se puede. Usted no ordena la clase y entonces se puede perder. Uno tiene que tener cierto orden, cierta Binah. ¿Qué pasa con gente que sabe mucho, muchos sabios? Yo muchas veces lo he hablado varias veces sobre el problema que plantea a veces en muchas personas no tener un conocimiento estructurado desde la universidad. Creo que el problema que se le plantea, se le puede ver, por ejemplo, a muchos rabinos que no tengan estudios universitarios, pero que son muy sabios, son gente muy sabia. Esta gente pierde, no sabe a dónde va, y, por ejemplo, usted puede encontrar clases inconexas unas de las otras. Es decir, hay algo inconexo, es decir, se levanta un día, vamos a hablar de tal tema, se levanta otro día, vamos a hablar de tal tema. En general, hay tantos sabios dentro de la Kabbalah que son muy creativos, pero muy desorganizados. Cuando alguien quiere en Occidente estudiar Cábala, se encuentra con un gran problema. Estamos hablando de la Bina. Se encuentra que no hay orden, no hay organización. Nosotros estamos acostumbrados a Occidente. Primer grado, segundo grado, bachillerato, la ESO, bachillerato. Tenemos como un orden. La BINA es como la metodología de la universidad. Se estudia esto, se estudia esto, se estudia esto. ¿Qué estamos intentando hacer desde la escuela de Kabbalah? Justamente que la gente pueda comprender la Kabbalah desde la Bina, desde una organización. Porque la gente lo que veíamos es que no tenía orden. Es decir, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Las letras hebreas o esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿El árbol de la vida? Nosotros veíamos que como la Kabbalah es una sabiduría tan extensa, los cabalistas se pierden en su propio discurso y no sabemos a dónde terminan. Entonces empiezan por un lado y nunca terminan por ningún lado. Entonces eso produce mucha anarquía. Entonces la espiritualidad está asociada a mucha anarquía. Cuando usted va a una conferencia de espiritualidad, es como algo muy vago, que no sabe bien de qué van a hablar. Hablarán del amor, hablarán de esto, hablarán del otro. No se sabe bien, porque no hay una organización de metodología de tipo universitaria. ¿Por qué motivo estoy intentando de que toda la gente que está en la maestría de la Kabbalah realice estudios a nivel intelectual con grandes eruditos de la academia? Porque así como existe la experiencia de la creatividad en los niveles simbólicos, así tiene que haber un orden también en la Binah, porque el orden de la Binah le da una seguridad a la Binah que tiene que tener la Binah. Eso sería trabajar la Binah. Y luego en el campo de la materia, todo lo que yo tengo dentro de mi experiencia de vida, cada uno tiene la suya, tiene que ser evaluada en términos de símbolo e intelectual. Es decir, tenemos que pasar Jochma y Binah a Malhut. Es decir, la experiencia de esta reacción de esta persona que yo he tenido, la experiencia que me está llegando de la realidad, porque Malhut es la realidad, la tengo que pasar por Binah y la tengo que pasar por Jochma. En definitiva, toda la meditación intuitiva que me da la creatividad de Jochma y toda la meditación a través del estudio que me da la organización de la Binah, la tengo que llevar a la materia y dentro de la materia vivir esa experiencia y esa experiencia me va a dar información que la voy a otra vez metabolizar en Binah y Jochma. Y entonces ahí llegué a Dat. ¿Cuándo llegué al conocimiento? Cuando tengo sabiduría, creatividad, tengo inteligencia y organización y tengo experiencia. La experiencia me da más inteligencia y más sabiduría. La sabiduría me da más experiencia y más inteligencia. Y la inteligencia me tiene que dar más sabiduría y más experiencia. Si yo tengo experiencia y no tengo sabiduría, mal asunto. Si tengo sabiduría, no tengo experiencia ni inteligencia, mal asunto. Si tengo inteligencia, pero no tengo sabiduría y no tengo experiencia, mal asunto. ¿Qué sucede a veces con los profesores de la universidad? No tienen experiencia y no tienen sabiduría. A veces son solamente inteligentes. La gente intelectual, los ideólogos, la gente que solamente tiene teorías, son teóricos, están en la vida, pero no tienen no tienen conciencia. Hay gente que está todo el día en la práctica, aprende la realidad, pero no organiza sus contenidos, no tiene vida ni tiene creatividad. Hay gente que tiene mucha intuición en la Jojma, pero no tiene organización ni lo puede volcar a la experiencia porque no tiene organización. Como puede ver, este trípode nos marca la creación de la herramienta que necesitamos. Es decir, si nosotros pudiéramos operar en forma fluida entre Jochma, la creatividad, entre la organización y la experiencia, crearíamos la herramienta de DAT que nos permite todo cambio de conciencia.
¿Vaciarse de qué? ¿Es el vacío lo mismo que no conocer la razón de la existencia? Vaciarse del yo. El yo en general siempre está lleno. Mire lo que sucede con el yo y mire el proceso de vaciamiento, ¿no? Aquí en la materia estamos llenos de yo, llenos de cuerpo, ¿eh? Aunque sabemos que el agua, el aire, pero aquí estamos llenos de cuerpo. Cuando subimos, aquí estamos menos con el yo y más con los otros. Cuando subimos a la Tiferet, estamos con el yo y con nuestro vacío. Y cuando agrandamos el vacío, vienen los contenidos que manifestamos a los otros y que manifestamos en la materia. El problema de Malhut es que la gente se llena de autos, de casas, de cosas, de comida. Aquí nos llenamos de todo. La idea del materialista es que está satisfecho cuando cada vez se llena más. Si cada vez tiene más, se cree que es más. Pero en realidad confunde el tener con el ser, confunde edad con Malhut y eso no lo lleva a ninguna parte. Tiene más, pero no es más, porque no se eleva en el nivel de conciencia. Luego el otro deja espacio a los otros, se vacía, pero se llena de los otros. Por lo tanto, el yo queda aquí, pero también se llena de los otros. Y cuando el yo hace su trabajo de interioridad, se vacía. ¿Y qué implica vaciarse? Implica que el yo se expande, porque el yo se expande de acuerdo al vacío que tiene en su interior. Entonces, se crea más vacío, entonces se crea más yo. Ahora, ¿de qué nos estamos vaciando? Nos estamos vaciando de los otros y de la materia. Nos estamos vaciando de lo inferior, porque lo inferior opera en lo inferior. ¿Y de qué nos estamos llenando y luego vaciando? De conocimiento, que viene desde Keter, de la luz de la Insof, lo que nosotros llamamos la luz del conocimiento, el Dat que nos baja. Entonces vamos creciendo, va viniendo de Jochma y Binah más luz, que va bajando hacia la Tiferet, y la Tiferet se va agrandando y se va vaciando. ¿Y qué quiere decir vacío? Capacidad de recepción, como dice Ariel Kaplan. La inteligencia aumenta cuando podemos borrar información. La gente cree que por tener mucha información es muy inteligente, pero no. La verdadera inteligencia es borrar información. ¿Qué quiere decir borrar? No que desaparece. No es Alzheimer, no desaparece la información, sino el problema que nosotros tenemos es vaciarnos diciendo nosotros no sabemos nada, tenemos que empezar otra vez. Es un proceso permanente de humildad del vaciamiento que nos permite un constante llenado. Impresionante, no lo puedo creer que terminamos. 3 horas. Me quedé sin voz. No, mañana no voy a hablar con nadie. Me quedo en silencio, como dijo Isaac Luria. Bueno, ni te imaginas la de preguntas que tienes para responder. No, yo creo que lo que me toca a mí ahora es hacer un libro de preguntas, como lo que hizo Edmond Javés, el gran poeta egipcio, que hizo el libro de las preguntas, porque ahora responder lo que me viene, no sé, si no me ven 2 meses es que estoy respondiendo a las preguntas del máster. Bueno, pues lo dejaremos aquí. Creo que el profesor se merece un buen descanso esta noche. Gracias. Nos merecemos todos, porque los Keilim, los oyentes, solamente hemos tenido ahí 50 bajas de gente que ya estaba agotada, por lo que vi. Pero bueno, también todos nos merecemos el descanso. La verdad que para mí fue un enorme placer. He dado todo lo que pude. En 3 horas es muy difícil el árbol de la vida con todas las experiencias una por una. Está el curso de casos prácticos también. Y por suerte, gracias a Dios, en febrero ya va a haber una maestra especial en temas de psicología y cábala, con lo cual ya muchos de los que estén interesados pueden seguir tratando de esto, aplicarlo a la terapia, que creo indudablemente que es una herramienta que cada vez va a ser más utilizada, está siendo utilizada y está teniendo muy buenos resultados. Y lo pueden decir aquellos que están trabajando, que sé que muchos de los que están participando en este masterclass están trabajando con el árbol de la vida como un modelo importante para el desarrollo, el crecimiento y para que de alguna manera podamos, como dije al principio, poder conocer, poder saber vivir, que es en definitiva lo que todos queremos. Poder llegar a la paz, llegar al éxtasis y que nuestra alma pueda disfrutar del estado del Gan Eden, del estado del paraíso. Que al final del estado del paraíso, nuestra responsabilidad es tratar de crear nuestro propio paraíso. Así que muchísimas gracias a todos, al equipo, Yosef, Lin, a todos, porque ha sido un verdadero placer, un honor
estar con todos ustedes de tantos países. Gracias a todos y mucho shalom a sus vidas.